el hombre tiene una relación dialéctica con la naturaleza. El hombre es un ser natural que tiene una relación dialéctica con la naturaleza. Quiere decir que pertenece a la naturaleza, surge de la naturaleza por evolución y se realiza precisamente reconociendo su pertenencia a la naturaleza y su capacidad para transformar la naturaleza al servicio del hombre. Y esto se llama trabajo. Así como decíamos, acordaos, en el término, cuando hablamos de alienación la semana pasada, estábamos utilizando la dialéctica, pero quizás no di el instrumento, no lo presenté tanto. El hombre no se posee a sí mismo, sus ideales los proyecta en Dios y crea un Dios creado por él, que le va a decepcionar enormemente porque se pone a mirar en las nubes cuando tiene que mirar en su corazón. Entonces el hombre queda alienado, porque precisamente la dialéctica lo que explica es la alienación, porque por supuesto que la antítesis es lo otro de la síntesis, es alio, otro en latín, es lo otro. Bueno. ¿Qué es el trabajo? Entonces el hombre como ser natural lo vamos nosotros a... se llama trabajo. Vamos a ver dialécticamente en qué consiste el trabajo. Y vamos a poder distinguir entre lo que es el trabajo libre. Estamos hablando de Carlos Marx, de los manuscritos de 1844. Se llaman manuscritos económicos filosóficos, se pueden bajar, es una cosa relativamente breve. También son los escritos de juventud, se les dice. No es el Capital, el Capital, bueno, hay que tener muchas ganas para leerlo, es muy grande, es enorme, hay que tener conocimiento, conviene, habla de economía, entonces, no solo de economía, pero básicamente es una obra de economía. En cambio los manuscritos se pueden leer y son muy interesantes, manuscritos económicos filosóficos o manuscritos de 1844. Fijaos lo que nos cuenta ahí, lo que está presente en este trabajo de Marx. El hombre, ser humano, nosotros, que somos parte de la naturaleza, transformamos la naturaleza de una manera creativa. ¿Y para qué la transformamos? Bueno, para conquistarla, para dominarla, para hacerla más habitable, etc. El elemento del dominio, del poder está presente. Hay una imagen que quiero traer a colación, los que habréis visto, que será la mayoría, quizás alguna persona más joven no lo sé, pero 2001 Odisea del Espacio de Kubrick empieza de la siguiente manera. Hay una música alusiva, es como un gran despliegue, así como se abre el telón y empieza un hueso de un animal, no sé si es un fémur, empieza a dar vueltas y a flotar. Ese hueso que ha salido disparado hacia el espacio, empieza hacia arriba, han tirado ese hueso, empieza a dar vueltas, y da vueltas y vueltas, y de repente se convierte en una nave espacial. Con esto Kubrick quiere decir que ahí empieza la cultura. Hay que explicar lo que es cultura, porque nosotros vamos a estar todo el rato ahora en la dialéctica natura-cultura. Ese primer hueso que aquel primate, aquel antepasado nuestro, que ya era un ser humano, claro, coge, así como lo encuentra para romperle la cabeza a otro, para usarlo como arma, es el primer objeto cultural. A ver, nosotros si excavamos vamos a encontrar puntas de flecha, restos de vasijita, bueno, esos son por supuesto restos arqueológicos, pero hay otros restos arqueológicos que no se los puede identificar, porque claro, lo primero que hará el hombre será coger una piedra para defenderse de otros animales o de otro enemigo, de un contrincante. Una piedra se la va a dar, le va a romper la cabeza si puede. O un hueso, o un palo. Ya sabéis que los simios
los simios antropomorfos utilizan instrumentos para defenderse, saben usar. Hay experimentos de todo tipo, palos y demás, tanto para defenderse como para utilizarlos como utensilios. Aquel mono que está encerrado, le ponen unos plátanos, unas bananas fuera, no las puede alcanzar con la mano, pero están colgadas, pero le han dejado un palo en la jaula y él se da cuenta que con el palo se puede atraer hacia sí lo que se quiere comer. Bueno, pues eso es el uso de una herramienta. Hay una evolución importante. Los animales utilizan herramientas de una manera rudimentaria. Pero claro, las primeras herramientas, eso ya es cultura, eso, no las podemos datar. Nosotros podemos datar a partir del momento que han sido modificadas. Por ejemplo, si yo cojo dos piedras y golpeo una con otra, y esas lascas, y se rompe y se hace un filo, que son las primeras hachas de mano, son muy rudimentarias, y con eso ya voy a poder hacer muchas cosas, no solo defenderme, sino también desgarrar el cadáver de un animal, quitarle la piel, cortar, en fin. Y poco a poco ahí empezamos, hasta que llegamos a lo que tenemos. El primer objeto cultural, o sea, el primer objeto cultural, y ya veréis por qué le llamo cultural, esa piedra es cultural, ya, es, digamos, es el primer acto de trabajo del ser humano, entendiendo por trabajo, por la transformación creativa de la naturaleza por parte del hombre, transformación creativa de la naturaleza por parte del hombre. Yo una vez, yo he sido afortunado porque he estado en las cuevas de Altamira 3 veces, ahora no se puede ir, no sé si alguien podrá ir ahora, pero en una oportunidad ya había que pedir visitarla y te daban con 2 o 3 años la cita. Y en una época, hace muchos años, te ibas ahí a Altamira, ahí está en Santillana del Mar, al lado de Santillana del Mar, tú ibas, decías, quiero ver las cuevas, entonces te daban cita también, pero bueno, mañana a la mañana o esta tarde, no era pagar la entrada y entrar. Luego lo empezaron a cuidar. Bueno, y yo entre una de esas visitas, había una guía que explicaba, ¿no? Con unas linternitas, con unas especies de estos de punteros, más que linternas, punteros de estos láser o tipo láser o algo así, y te iba enseñando. Entonces nos enseña lo que le llaman la Capilla Sixtina del arte prehistórico, del arte rupestre, y hace la siguiente reflexión. Fijaos qué maravilla, y pensar que esto fue dibujado en una época en que no había cultura. Y yo me quedé, no le iba a decir nada, pero ¿y esto qué era? ¿Qué eran las pinturas de Altamira si no eran cultura? Fijaos cómo estaba manejando un concepto de cultura totalmente del lenguaje de todos los días, como que era gente como muy ruda, muy primitiva, no había cultura. O sea, en ese sentido, ¿no? Bueno, tontería, las cuevas de Altamira son una obra impresionante de la cultura humana. Bueno, a esto voy, que ese primer hueso que simboliza, que pone Kubrick volando ahí, ese ya es el primer objeto cultural. El primer objeto cultural es aquello de la naturaleza, piedra, palo, hueso, que aquellos hombres lo utilizan de una manera intencional para conseguir algo, o bien para defenderse, o bien para abrir un cráneo, o bien para lo que sea, o para matar a un animal. Ese es el primer objeto cultural. Quiere decir que para que haya trabajo, tiene que haber un propósito transformador de los materiales que la naturaleza te presenta. Y así nace el hombre. El hombre nace, puede ser sapiens, puede ser neandertal. El hombre nace precisamente, se constituye como tal cuando realiza el primer acto de trabajo. Eso no lo tenemos documentado, pero en algún momento fue. Luego podemos saber más cosas, porque sabéis que los restos, paleontológicos, se datan por diversas maneras, ¿no? Como no funcionará el método del carbono 14, pues habrá que analizar las capas geológicas,
entonces se relaciona con una serie de elementos que ahí se encuentran, se puede saber qué comía, por supuesto se mide la capacidad craneana, la capacidad craneana a veces se conoce como un cachito de hueso del maxilar superior, porque y bueno, y una serie de rasgos y podemos reconstruir a ese hombre. Muy bien. Entonces, ese primer objeto que el hombre fabrica de una manera intencional para de alguna manera adueñarse del entorno, del medio, es el primer acto de trabajo. Muy bien. Y a través del trabajo el hombre va desarrollándose, va desarrollando su capacidad, va gracias a los utensilios, va desarrollando su capacidad, mayor supervivencia, capacidad de pensar, muchas cosas. Muchas veces dice la mano es lo que las ideas vienen de la mano, efectivamente, porque la mano fue lo que permite, esa mano que ya estaba preparada, para una mano prensil como la de otros animales parientes cercanos, va a permitir construir obras, productos del trabajo. Y en ese producto del trabajo el hombre se reconoce. ¿Por qué? Vamos ahora a la cuestión dialéctica. Tesis, el hombre. Antítesis, un trozo de una piedra. Síntesis, esa piedra golpeada y trabajada por el hombre, se construye un hacha de mano o un puñal o un cuchillo. Tesis, antítesis y síntesis. En esa obra está la naturaleza, la materia y la forma que le ha puesto el hombre. La forma, ya sabéis qué forma, también quiere decir idea. Morfé en griego también se traduce por idea. En esa obra, en ese producto, está algo de la naturaleza, de los materiales, porque el hombre es naturaleza, y algo de la que la inteligencia ha puesto en ese trozo de material para construir la herramienta, por ejemplo. Sí, siempre son herramientas o utensilios, vasijas, herramientas. Lo primero que hace el hombre es construir herramientas. Pero también muy pronto surgirá el arte, las pinturas rupestres, es decir, que esa parte de ese espiritual del hombre se manifiesta inmediatamente también. Bueno, ese producto del trabajo le pertenece. Vosotros habréis construido cosas. Yo soy muy malo para esto, A lo mejor otros son menos. Pero por ejemplo, si me toca hacer una estantería, ahora te dan más facilidades, pero antes tenías que comprarte las maderas. Bueno, ahora ya vienen prefabricadas, te vas a IKEA y ya está. Y yo me acuerdo, como siempre me ha costado mucho, lo he hecho mal, soy improvisado, no trabajo bien, pero cuando lo he terminado me he sentado a mirar lo que había hecho, no me lo podía creer, ¿no? No me podía creer que había construido esa estantería, que además calzaba en el sitio que yo lo había, y que además estaba totalmente vertical, no me había salido inclinado. Bueno, o sea que yo contemplaba el producto de mi obra, no estoy hablando de un cuadro, ni una partitura, no estoy hablando de una simple estantería. El hombre se reconoce creador cuando puede contemplar el producto de su trabajo. Ese es el trabajo libre. El hombre solo se realiza en y por el trabajo. Bueno, muy bonito, ¿no? Muy bonito. A ver cómo lo aplicamos, lo digo un poco irónicamente, a un cajero de banco, cuando había billetes. Aquí ya no hay billetes, en España aquí ya no te aceptan los billetes por lo de la pandemia, tarjeta de crédito, aunque sea un café o menos, puedes pagar con tarjeta de crédito. No sé cómo se aplica, pero habría que ver, o lo que hago yo, porque trabajo como con la palabra. Pero en la sociedad productiva, después de muchas transformaciones dialécticas, y a raíz de la primera revolución industrial, surge algo que se llama el capital. Nace el capitalismo, que básicamente es lo siguiente. El capitalismo se define por un sistema económico
en donde que el eje de ese sistema económico es la propiedad privada. ¿La propiedad de qué? ¿Del cepillo de dientes? No. ¿De tu coche? Ni siquiera de tu casa. La propiedad privada de los medios de producción. Esto ya está en el capital. O sea, el capitalismo se define como un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Pues las fábricas, las máquinas, la tierra. Y como yo soy el dueño de esos medios de producción, los que trabajen, los que los usen, van a trabajar para mí. Y aquí es interesante analizar el concepto de plusvalía. Yo he invertido, lo que sea, yo quiero ganar X, y la plusvalía es el resto de lo que el trabajador produce, quitado lo que el capitalista se queda. Perdón, no, es el plus de lo que entre lo que el trabajador produce y lo que el trabajador percibe, el salario. El salario del trabajador no es lo que él ha producido, porque una parte muy importante, la más importante, se queda en manos de aquel que es propietario de los medios de producción. Como yo tengo unas máquinas de tejer industrial, pues los que trabajen para mí, como yo soy el dueño de esas máquinas, yo le voy a dar un salario, yo luego comercializar esos productos y ganaré muchísimo. O la tierra tanto en la época feudal, no digamos la esclavitud, en el feudalismo, pero también la tierra en España, los terratenientes que tienen grandes extensiones, a veces improductivas, los que trabajen para mí, todo eso es mío. Por lo tanto, yo le voy a dar lo necesario, voy a dar su salario. Las épocas feudales, y a veces incluso se sigue practicando en ciertas zonas rurales de algunos países, el campesino, el que trabaja ahí no es dueño, no puede ni cazar. Los conejos que hay ahí no son suyos, son del dueño de la tierra. Y grandes castigos ha habido por cazar en unas tierras que no son tuyas. Tú estás para lo que estás, para sembrar, para cultivar, para cuidar el ganado. Pero tú no puedes, no eres dueño de nada, no te puedes comer ni una aceituna, ni una manzana, porque no es tuyo. Por eso Marx dirá que hay que evolucionar hacia lo que va a ser la sociedad comunista. No estoy explicando el marxismo, estoy explicando lo del trabajo, estoy dando unas pinceladas. La sociedad comunista es una gran utopía, no es la dictadura del proletariado, que es otra cosa. Es una gran utopía, es precisamente lo que define la sociedad comunista, se instaurará cuando sea abolida la propiedad privada de los medios de producción, ni más ni menos. Mediante sublevaciones cruentas, bueno, no, normalmente no tiene por qué. Marx era un gran iluso en ese sentido. Lamentablemente en la historia hay muchos procesos que han sido violentos, porque, a ver, nadie va a entregar voluntariamente la tierra o la fábrica o lo que tenga, ¿no? Nadie lo va a entregar. Bueno, ahí queda. Esto es el trabajo alienado o el trabajo enajenado. Ahí voy, estoy tratando el tema de la filosofía de Marx y mucho menos el marxismo como teoría económica y política. No lo estoy tratando, porque necesitaríamos varias sesiones para esto. Pero si yo, esa estantería que he construido, viene alguien, me la quita, me pone un fajo de billetes, mi ser que estaba en la estantería se me va, se lo lleva. Quedo alienado literalmente o enajenado. El producto de mi trabajo, donde hay parte mía metida ahí, me es arrebatado o quitado o cambiado. ¿Por qué? Por dinero. Y en el dinero no está lo que yo he producido. Dinero es dinero, no es nada, no está mi ser. Entonces, yo salgo de mí. Eso se produce extrañamiento o alejamiento. Proyecto mi idea en los materiales y construyo el producto. Y luego contemplo el producto. Bueno, no solo contemplo, esto es pura metáfora, ¿no? Bueno, ¿y qué hace con los productos si no los comercializa, si no los vende? ¿Qué hace? Se va a dedicar ahí a coleccionar los resultados. Pero sí te reconoces como el autor. Hay muchas soluciones luego desde el punto de vista de la economía, incluso de la economía moderna,
Hay muchas soluciones de todo tipo, se han ensayado, de cooperativas, de comunas, de no sé qué, muchas, o sea, no, esto no es un invento. Por ejemplo, cuanto más implicado se siente el trabajador en el proceso de producción, mejor funciona la empresa en el fondo. Pasa que hay que ser más abierto y más generoso y tal. Bueno. Para Marx, sin embargo, el salario, si algún día les interesa os lo cuento, será injusto siempre. Él considera que en la sociedad comunista no va a existir el salario. Es una utopía, ¿eh? La sociedad comunista, cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. O sea que tú vas a trabajar, vas a aportar según lo que sepas y vas a recibir lo que necesitas. Pero no es una igualación por abajo, ¿eh? Es que todos gocemos de los bienes y que todos, de hecho, en algunos países, junto a muchas barbaridades que se han cometido, pues bueno, la gente tenía sus se auspiciaba el deporte, la cultura, en fin, una serie de cosas, y la gente no podía acceder a los polideportivos, podía acceder al teatro, podía acceder a los conciertos, funciones de ballet, etc. Pero eso es otra historia. Entonces, trabajo libre, tú eres dueño del producto del trabajo enajenado, el trabajo te es arrebatado. Pero esto es muy serio porque pierdes tu identidad, quedas fuera. El trabajador se convierte en una máquina, pero lo que es peor, en mercancía. Y ya no hablemos solo de mercancía de la esclavitud, que los seres humanos se vendían, sino que actualmente el trabajador en algunos países y en algunas situaciones es pura mercancía. Y ahora con las crisis económicas, en las crisis económicas, fijaos, los que más se benefician son los grandes, el gran capital, nunca pierden. Hay cálculos de algunas empresas españolas y algunas multinacionales que con esta crisis han ganado 3 veces más. En cambio, la gente se empobrece 10 veces más. Para dirigir nuestra vida es muy importante conocer economía, hay que saber economía, un poquito. Así como estamos haciendo un seminario de filosofía, en algún momento, a lo mejor, quién sabe, mañana o pasado, hacemos un seminario de economía, que para mí en este momento casi pertenece al tronco de la filosofía. Bueno. Muy bien, entonces el hombre es un ser natural, pertenece a la naturaleza, somos naturaleza, por eso decíamos en la clase anterior, cuando hablábamos de lo sagrado, lo encontrábamos en el hombre y en la naturaleza. No solo tenemos que defender la naturaleza, también algo he dicho de esto, porque la naturaleza la estamos, sino que somos parte de la naturaleza. Entonces, como somos naturaleza en estado evolutivo alto, nosotros somos, ha habido mucho esfuerzo de la biología en general de las distintas combinaciones físico-químicas y biológicas para que lleguemos hasta aquí. Entonces tenemos dos posibilidades: o ser conscientes de nuestra pertenencia a la naturaleza y de que debemos cuidarla porque estamos cuidando nuestra casa, nos estamos cuidando a nosotros mismos, o explotarlas de una manera salvaje, contaminar, solo para enriquecernos, solo para enriquecernos. Y por lo tanto yo hago el símil que sería como el alacrán, que se suicida a sí mismo, se clava el aguijón. Nosotros, en la medida que contribuimos al deterioro ecológico, estamos cavando nuestra propia fosa, nos estamos suicidando como naturaleza. Y a lo mejor podemos sacar unos muy buenos beneficios, pero estamos hurtando a las generaciones que vienen de una calidad de vida, tanto en la natural como incluso económica, porque cuanto peor esté la economía, menos posibilidades tendrán nuestros hijos y nuestros nietos. Otro día yo hacía una reflexión con las personas, nuestros hijos de momento parece que van a vivir peor que lo que vivimos nosotros. Van a vivir peor que lo que vivimos, no sé ya los nietos, que van a vivir peor. Los problemas económicos, la precariedad en el trabajo, los sueldos muy bajos, no digamos nada los que son docentes o algunos docentes, o sea, van a vivir peor.
Por supuesto que luego hay una cuestión de conjunto, naturaleza, pero es sociedad y economía. Entonces, depende del tipo de economía que tengamos, será el tipo de naturaleza, de limpieza o no, deterioro o no de la naturaleza. Depende por qué tipo de energías apuesta, energías renovables, el tema del consumo responsable, etc. Pero ya no es por ahorrar ni por nada, simplemente porque no podemos seguir así. Bueno, aquí cuando hablemos del milenio habrá muchas cosas que hablar. Entonces, nosotros somos un ser natural, pero aquí está en el apunte, somos un ser natural, pero también somos un ser cultural, porque el hombre, el ser humano, se realiza mediante el trabajo, lo tenéis en el apunte. Eso quiere decir básicamente que somos un ser cultural. Mira, natura cultura, en latín, vamos a ponernos. Natura es todo lo natural. Antes de que surgiera el hombre, la naturaleza, ¿no? Y cultura es la transformación que aporta el hombre a la naturaleza, o sea, lo que aporta la naturaleza a sí misma a través del hombre, que es un producto evolutivo de la propia naturaleza. La naturaleza, la cultura es la naturaleza con ese plus que es la cultura. Todo lo que el hombre ha hecho es cultura, no solo los utensilios y las herramientas, el lenguaje, las ideas, el arte, todo es cultura. La cultura es todo aquello que el hombre ha aportado, ha sumado a la natura. Freud, hay una obra de Freud muy interesante, he hecho algunos guiños, me he fijado un poquito en Marx, en otros autores. Freud tiene una obrita que yo recomiendo porque se lee muy bien, muy bien, muy bien. El malestar de la cultura, es una obra ya de vejez, vamos a ver, cuando él era muy mayor ya. No tan mayor, pero era mayor. Antes la gente tenía menos expectativa de vida. En el malestar de la cultura, precisamente Freud va a hacer algunas reflexiones. ¿Qué quiere decir eso del malestar de la cultura? ¿No? Esta obra se centra en que realmente hay una gran preocupación por el estado de la civilización en esa época. Habría que ver cuál es la diferencia entre cultura y civilización. La civilización es un aspecto de la cultura. La cultura es una, pero hay muchas civilizaciones. Pero aquí hay un texto de Freud que quiero comentar para avanzar un poquito. Dice, cultura significa el conjunto de las normas restrictivas de los impulsos humanos, sexuales o agresivos, exigida para mantener el orden social, que se transforman en valores en virtud de la sublimación. Esto es un texto aparentemente complejo. Mira, el ser humano, ya nos olvidamos de estos seres iniciales, cuando nacemos debemos entrar en la sociedad y en la cultura. Es un proceso que se llama endoculturación. Lógicamente, el proceso de adaptación a la cultura, por ejemplo, en la cultura también está el ethos, la moralidad, la legalidad, las costumbres, los modos de vida, todo esto que hemos estado hablando, eso sería la cultura. Nosotros, como nacemos en el seno de una determinada cultura, bueno, hay una cultura, las culturas de los pueblos, ¿no? Nacemos en una determinada cultura, pues nacemos en seno de ella, entramos en ese contexto. Eso siempre implica represión. Claro, para ser seres sociales integrados en el grupo cultural, debemos dejar de lado muchas cosas que no son posibles. Voy a volver entonces al texto de Freud. Cultura significa el conjunto de las normas restrictivas. La cultura, hablando ya como
cultura de integrarnos en el grupo social, siempre son restricciones. Yo no puedo andar desnudo por la calle. Yo no me puedo encontrar con una persona, una mujer, por ejemplo, y violarla. Aquí te pillo, aquí te mato. No se puede, no como los animales, perseguirla, movilizarla y violarla. No se puede. Yo no puedo... La cultura siempre es un proceso restrictivo. Podríamos decir, y no nos asustemos por el término, que la cultura, o endoculturalizarlo, indica represión. Tú estás en clase, tienes que estar ordenadito, tienes que estar quietecito, no le tiras con el libro por la cabeza al profesor que te tiene harto. O sea, digamos que la cultura nos hace, entre comillas, nos adapta para que podamos convivir. Pero eso, según Freud, tiene un costo, ¿eh? Tiene un costo. O un coste, dicen en un país, creo que aquí dicen, hola Miriam, Denise, en Argentina creo que se dice costo y aquí se dice coste, es lo mismo, tiene un precio, va. Reprimir los instintos y las pulsiones tiene un precio, ¿eh? Nos permite convivir adecuadamente, pero nos acostumbramos a reprimir, o sea, de alguna manera sofocamos lo vital. Será interesante si podemos en algún momento en este curso o en este seminario ver a Nietzsche. Y por supuesto, ese costo o ese precio tiene que ver con lo que antiguamente se llamaba neurosis. Ya el término ya ha sido descatalogado. Hay un librito que me recuerda de Karen Horney, La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Yo ya lo leía cuando estaba en Argentina, o sea que tiene años el librito. Entonces, explicando cuál es el precio que nosotros pagamos por integrarnos en la sociedad y en la cultura del grupo. Bueno, y precisamente ese orden social que nosotros conseguimos hace alusión Freud a la sublimación. Bueno, la sublimación, si habéis leído, por ejemplo, El miedo a la libertad de Erich Fromm, capítulo 5, veis que es uno de los mecanismos de compensación o de defensa, no es exactamente como le titula Fromm. Sublimar es, aunque tú no puedas conseguir algo, te conformas, pero no es una simple sustitución o una simple conformación. Lo cambias aquello que quieres por algo superior. Por ejemplo, bueno, sublimación puede ser desde aquellas personas que tienen algunas dificultades de tipo físico, por ejemplo, que tienen que adaptar, o psíquico, que tienen que adaptar que realmente desarrollan otras capacidades y por lo tanto salen ganando, entre comillas, salen ganando porque desarrollan quizás, por ejemplo, que sea un jugador de básquet o de baloncesto, como se dice en España, que juega en silla de ruedas, que suple y compensa esa falta de no poder correr y no poder utilizar sus piernas, está generando no solo una capacidad de practicar un deporte de grupo, de equipo, sino también está desarrollando otras facultades que no están a la vista, aparte de los músculos o cosas por el estilo. Entonces, es cambiar aquello que tú buscas o persigues, porque como no lo puedes tener, por algo que es mejor. Muchas veces se decía que los religiosos que hacían votos de castidad sublimaban. Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, los religiosos de la Iglesia Católica hacen votos de castidad, que ya podrían empezar a practicarlo, podrían empezar a practicar, porque la castidad a veces tiene solo una lectura, y no voy a entrar en un tema espinoso. Pero se supone que el santo aquel o aquella persona que se ocupa tanto de los demás sublima su deseo sexual y lo pone lo convierte en una energía superior que es la entrega a los demás. Bueno, habría que ver, ¿no? La sublimación siempre es como cambiar el objeto de tu deseo o de tu apetencia por algo superior. Y en ese sentido, en la cultura que nosotros digamos, para entrar en ella, en el grupo, en la sociedad, tenemos que reprimir nuestros instintos, nuestras pulsiones, tenemos que reprimir nuestra biología, nos compensa, es una cierta sublimación porque, bueno, convivimos mejor, en fin, una serie de cosas. Esto lo dice Freud, no estoy entrando,
Dice, el malestar que se produce en la cultura, Freud ya habla en aquella época de la violencia, la injusticia, la corrupción, tiene que ver con la sensación que tenemos de que esta sociedad está condenada al fracaso más absoluto. Empiezan a surgir concepciones del fracaso de la historia, del no creer en el progreso, que ese progreso es falso, que nos lleva al abismo y que realmente no se está consiguiendo, vamos casi en retroceso más que en aumento. Entonces, ese es el malestar que advierte Freud. Dice, a pesar de que tenemos muchas ventajas, dice Freud en esta obra, dice, por ejemplo, a través del telégrafo podemos mandar información, a través del aeroplano, dice él, podemos hacer viajes, imaginaos ahora, viajes, imaginaos si Freud viera que estamos haciendo un seminario a la distancia, con cada uno de nosotros separados miles de kilómetros, ¿no? Bueno, pues, a pesar de todo existe esa gran frustración porque la cosa no funciona. Freud dirá que todos los impulsos libidinales que tienen que ver con la posesión y con la violencia quedan reprimidos precisamente en pos de esa integración en la sociedad. Pero, según Freud, es menester, algunas están entre comillas, yo digo lo que es entre comillas, otro está escrito por mí, reconocer, ser conscientes del origen de esa tendencia natural que tiene el hombre a ser lobo para el hombre. Esto sí está entre comillas. Esto que decía Job, el hombre es lobo para el hombre. Nosotros somos lobos para el hombre, somos depredadores, somos violentos, somos agresivos. Queremos poseer a los demás, no solo sexualmente, sino también que los tenemos que poseer materialmente, explotándolos. Fijaos que ya todo esto en este ambiente está la explotación del hombre por el hombre. Y esto no es lo que propugna Freud, sino que está diciendo qué es lo que está causando malestar. Y precisamente en Totem y Tabú, que es otra obra muy interesante, aparece aquello que hablábamos los otros días, el derecho, la legislación, porque hay que lograr que el individuo viva en sociedad. Y precisamente para que viva en sociedad hay que lograr desarrollar la legalidad es una concreción de la moralidad y de aquello que parecía como más natural e innato, que podía ser esa eticidad, pero eso no hay que dejarlo que crezca a su antojo, sino que moderarla para que el ser humano pueda vivir en sociedad. El concepto de autoridad. También en el tema de Dios, que no lo quise tratar, el hombre, por supuesto, muchas veces ese Dios, el Dios de, sobre todo, ciertas maneras de entender a Dios, no es sino una figura del Padre, una figura paterna represora y castradora. O sea, nos cercena para que podamos entrar, nos domina en el fondo, ¿no? Para Freud, estoy poniendo aspectos que tienen que ver con el malestar de la cultura, ¿no? Esto no es todo Freud, ni mucho menos. Dice que uno de los peores ideales que existen es el amarás al prójimo como a ti mismo. Y mucho menos decir amarás a tus enemigos. Decir, yo no amo a mis enemigos. Si hay que cambiar ese amarás al prójimo, el prójimo como a ti mismo o a tus enemigos por amarás a aquello que te ame y amarás al prójimo o el prójimo te ame a ti, estoy de acuerdo, dice Freud. A ver, ¿qué es eso de que amarás incluso a tus enemigos? O sea, que te vas a someter voluntariamente a tus enemigos, vas a poner la otra mejilla. Muy interesante toda la crítica de la moral occidental que hace Nietzsche en muchas de sus obras. Entra en crisis toda esa concepción de la ética occidental y de la cultura. ¿Por qué? Dice, sí, la relación que nosotros tenemos con el hombre es de explotación, de humillación, y relata algunas cuestiones que, según yo creo y según algunos otros autores, él está viviendo ya los albores, los inicios del nazismo. Él muere en 1930, creo. Entonces, él no vive la época de toma de poder por parte de Hitler, pero ya está viendo que el hombre es un gran depredador,
es un gran opresor, es un gran, digamos, explotador, ¿no? De otros semejantes. Hay algunas películas donde se habla de todo el tema de la sumisión, de la explotación, todo eso en los campos de concentración, tremendas, ¿no? Algunos directores italianos, también alemanes. La cultura entonces impone pesados sacrificios, no solo a la sexualidad, sino también a las tendencias agresivas. Comprenderemos mejor por qué el hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad. O sea, la felicidad es una utopía, porque en la sociedad, tal como la hemos organizado, no hay sino que represión, dolor y frustración. El hombre primitivo, dice Freud, estaba menos agobiado en este sentido, porque no conocía restricción alguna de sus instintos. El hombre civilizado, nosotros, esto lo escribo yo, hemos trocado una parte de posible felicidad por una parte de seguridad. Relación seguridad-felicidad. ¿Cuánta gente vende por la seguridad? Entrega muchas potencialidades y muchas posibilidades. Y bueno, y en esta sociedad es todavía más fácil ser dominado en este sentido. La cultura nos da seguridad a costa de renunciar a una serie de privilegios. Bueno, yo lo dejo ahí mencionado porque ese es el modo como yo trataba en mi libro. Yo siempre no pretendía ser exhaustivo, sino hacer un cruce de cuestiones. Hombre, ser natural, se realiza mediante el trabajo, transformación dialéctica de la naturaleza por parte del hombre, hombre, ser cultural, bueno, ser natural porque pertenece a la naturaleza, es parte de la naturaleza, y ser cultural porque el hombre es sujeto del trabajo, o sea, es el trabajo. Por eso que es muy importante las condiciones que el trabajo se dé. Si nosotros hicimos una reflexión para nosotros, de estas de andar por casa, eso de, como yo le decía a mis alumnos hace muchos años, que de estas clases siempre tenemos que llevarnos algo a casa porque nunca sabemos lo que va a pasar, yo diría que habría que, yo mismo me lo llevo para mí mismo, no creáis que estoy aquí pontificando, dando consejos. Primero, seamos conscientes de nuestra pertenencia a la naturaleza. Seamos conscientes. No abultemos el número de individuos que atenta contra la naturaleza. Seamos conscientes, disfrutémosla. Esas cosas que parecen consejos no sé, de alguien que me lo da en un herbolario o en una dietética, ¿no? Disfrutemos la naturaleza, tengamos una vida saludable, cuidemos nuestro propio organismo, porque eso nos permitirá que nuestra inteligencia esté más despejada. Y al mismo tiempo, iba a decir otra cosa, eso en cuanto a ser cultural, desprendámonos de nuestros miedos, porque la represión, nuestra integración en la cultura nos ha proporcionado miedos y temores. Por eso yo digo por ahí, desaprendamos. Quitémonos esa pantalla que todo lo obnubila, de los miedos, de la sumisión, de la seguridad a toda costa, porque estamos perdiendo vida. Nos profundicemos y radiquemos en la vida. Los otros días publicaba en el muro de Facebook estos grupos que están surgiendo y estos personajes basados la mayoría en fake news y en trampas de todo tipo, aprovechando la crisis para desestabilizar gobiernos democráticos. Y decía, necesitamos un gran capitán que nos conduzca. Por Dios. Fijaos. O sea que nos vamos a entregar nuevamente a un gran capitán que nos conduzca. Necesitamos la figura del Salvador que nos domine, que nos sojuzgue, pero que nos dé seguridad, nos dé cobijo y comida, siempre y cuando seamos obedientes. Entonces, la filosofía, el pensamiento, es una resistencia, como hablaba aquel filósofo francés. Nosotros somos microresistentes, estos somos un grupo de resistencia aquí a la imbecilidad, al miedo, al que nos dominen. Y una manera de liberarse es dialogando, leyendo, estudiando, siendo conscientes que nosotros somos dueños de nosotros mismos. Nosotros sí podemos ser, pues somos privilegiados, porque estamos sentados aquí, somos privilegiados. ¿Cuánta gente no puede estar? Esto es una minoría ínfima. Hay gente que está en este momento luchando, buscando comida en la basura,
que por supuesto no tienen una computadora ni tienen una conexión a internet, ni se le ocurriría apuntarse a una actividad de este tipo. Entonces, aprovechemos que somos privilegiados para profundizar en la vida, para estar agradecidos con la vida y para sumarnos en aquellos que mejora la naturaleza a la cual pertenecemos y mejora la sociedad a través de nuestras interacciones más elementales.